Emmanuel Macron se da cuenta del desvarío de Biden en Varsovia y sale a silenciarlo diplomáticamente. El cada vez más longevo mandatario estadounidense apuesta a escalar las tensiones en el conflicto europeo y hasta su propio gobierno tiene que salir a desmentir sus discursos. Cada vez más países del bloque europeo se dan cuenta que están al servicio de un psicópata y empiezan a mostrar disidencia. El presidente Macron tuvo que distanciarse del último discurso de Biden en Polonia. La falta de poder y sabiduría para enviar mensajes tranquilizadores a Europa lo pusieron en evidencia ante la administración francesa. El desastre discursivo del tío Joe fue tan grande que su propio secretario de Estado tuvo que salir a reinterpretar su discurso. Mientras tanto, el escándalo de su hijo Hunter Biden explota en los medios occidentales y no pueden ocultarlo más. Parece que Washington apuesta a distraer creando más conflicto en Europa del Este para distraer de las consecuencias políticas que puede tener lo que acaba de estallar. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el presidente francés Emmanuel Macron desdijo a su par estadounidense, Joe Biden, en sus últimas declaraciones, dejando sentado su postura de disminuir las tensiones, tanto en las acciones como en las expresiones verbales. Hay que hacer todo para evitar una escalada en el conflicto. Así fue como dijo el mandatario galo, en clara referencia a los comentarios realizados por el cada vez más desacreditado Biden el pasado sábado 26 de marzo en un discurso en Varsovia. En el mismo sentido, el inquilino de la Casa Blanca también recibió una fuerte desmentida de autoridades de su propio gobierno. El secretario de Estado Antony Blinken aseguró que Estados Unidos no planea cambiar el gobierno de la potencia euroasiática. Estas palabras de Blinken desde Jerusalén, donde se encuentra en estos momentos, apuntaron a las declaraciones que Biden hizo ese mismo día en Polonia sobre la necesidad de que el mandatario eslavo no debería mantenerse en el poder. No es un dato menor que en menos de 24 horas, 2 autoridades gubernamentales y una de ellas de su propio gobierno salgan a desmentir o matizar las declaraciones del mandatario estadounidense. Esto es una muestra clara del debilitamiento de Biden. En la entrevista concedida a la cadena France 3, donde Macron se distanció de las declaraciones de su par estadounidense, el galo también volvió a postularse para participar de una solución negociada del conflicto que ocurre actualmente en Europa del Este. Por eso nuestro país ha elegido no intervenir militarmente, así señaló al respecto el mandatario francés. Vale recordar que ya mantuvo distintas reuniones con las autoridades en conflicto, intentando oficiar de mediador, aunque no tuvo resultados concretos. No deberíamos inflamar este conflicto ni con actos ni con palabras, así ha reiterado el mandatario antes de distanciarse de la declaración de Biden. Es claro que los desvaríos del estadounidense tienen cada vez menos recepción, incluso en sus lacayos políticos. Recordemos que en su discurso en un campo de refugiados en Polonia, el presidente Biden expresó fuertes acusaciones hacia el gobierno de la potencia euroasiática. Estas declaraciones se suman a las ya reiteradas calificaciones que el mandatario estadounidense viene haciendo desde noviembre del año pasado. Cada vez es más claro para distintos gobiernos que la Casa Blanca no tiene intenciones de contribuir a la resolución de ningún conflicto. La reacción del presidente francés puede ser solo el inicio de nuevas y más reacciones del bloque europeo. La actitud agresiva de Biden también fue denunciada por el gobierno chino. Pekín también recibió fuertes acusaciones de parte de Washington. Las mismas se fueron endureciendo en los últimos días, al grado tal de amenazar directamente con sanciones.
amenazas que fueron respondidas de manera inmediata por parte de las autoridades chinas. Hace tan solo unos días, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, amenazaba con sanciones económicas a Pekín por su postura frente al conflicto. Estas fueron respondidas por la Cancillería china tajantemente. Distintos medios europeos han descrito el discurso de Biden como un grito de guerra. El gobierno estadounidense no tiene intenciones de dejar de presionar para llevar a Europa a una escalada mayor que se prolongue en el tiempo. Occidente debe prepararse para una larga lucha por delante. Estas fueron las palabras del mandatario estadounidense, instando a los aliados de la alianza a prepararse para un conflicto prolongado. Situación que sumiría a Europa a una crisis humanitaria nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. De cumplirse este pronóstico de Biden, las empresas bélicas más importantes de la potencia del norte tendrían una gran oportunidad para enriquecerse a costa del sufrimiento europeo. Macron parece empezar a darse cuenta de ello y apunta a ir para otro lado desde el discurso. Esto se suma a los esfuerzos que países como Portugal, España, Grecia e Italia ya están realizando para presionar a la Unión Europea con respecto al precio del gas. La situación energética europea no tiene margen para seguir a Biden en su política de guerra. Hasta el momento no se han escuchado las voces de otros mandatarios del bloque europeo. Sin embargo, es significativo que el presidente francés ya lo haya hecho y que incluso desde la Casa Blanca hayan tenido que explicar y arreglar las palabras de su líder. En efecto, pocas veces se vio a la Casa Blanca salir a desmentir o reinterpretar las palabras de su máxima autoridad, ni siquiera con el polémico Donald Trump. Estos hechos tan evidentes deben estar preocupando seriamente al bloque europeo. Por otra parte, este desplante por parte de Macron y su propio secretario de Defensa se producen en un momento donde el escándalo de su hijo Hunter Biden empieza a perforar la cortina de censura y los medios lacayos, ya que no pueden seguir escondiendo la noticia. En los últimos días salieron a la luz documentos, emails que comprometen al hijo de Biden con asociaciones a empresas relacionadas a la construcción y financiación de laboratorios de investigaciones de alta peligrosidad. El escándalo es tan grande que la prensa británica ya empieza a hacerse eco. El periódico Daily Mail obtuvo datos de los correos electrónicos que el vicepresidente de la empresa Metabiota habría mantenido con Hunter Biden. En los documentos revelados se detallan transferencias de fondos a través del fondo de inversión Rosemont Seneca, encabezado precisamente por Biden hijo. En los mismos se habla también de acciones directas para influir en la política de Europa del Este. El propio New York Times admitió que estos documentos son reales. El uso que este periódico hizo de los datos que tenía en su posesión al respecto fueron abiertamente censurados. Por esta acción, distintos medios piden que se les quite el premio Pulitzer a este medio. En este contexto, para muchos analistas, el presidente Biden estaría buscando escalar el conflicto para ocultar las posibles consecuencias de la condena mundial. Las palabras del presidente Macron puede ser la primera de varios desplantes que sufra el gobierno de Biden en el futuro próximo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.